Aleluya. Oh, sí. Este es un tiempo especial. Un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda esta nación, pero también sobre todo el continente. Y yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Cántalo conmigo. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Estuvo viendo de su pueblo y también había este ambiente de fiesta. ¿Cuándo creen eso? La palabra de Dios dice que cuando llegó Jesús a Galilea hubo fiesta. Y cuando Él viene a un lugar, cuando su presencia viene a un lugar, la atmósfera empieza a cambiar. Por eso es una necesidad invitarlo al Espíritu Santo a que venga a la iglesia. Es una necesidad invitarlo a que venga a tu hogar, a que venga a ser parte de tu matrimonio, ser parte de tu familia. Ayer sucedió en la casa de nuestra hermana Edith, cuando estábamos compartiendo con los pastores, pusimos 7 platos y éramos 7 para comer, pero habían 8 platos. Y la hermana Edith lo sacó y dijo: no, déjelo, que es para el Espíritu Santo. Él estaba con nosotros. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí está Él. Así que el Señor está con nosotros. Y esta mañana también está con nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Si encontramos la palabra de Dios allí en 1 Samuel capítulo 30, ¿cuántos trajeron su Biblia? Bien, un consejo: buscad una Biblia, traed una Biblia, andad con la Biblia siempre, porque ella es vida, ella es espíritu. Le damos lectura en el nombre de Jesús. Y dice: cuando David y los hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los amalecitas habían invadido a Nehuel y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y habían prendido fuego, y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie le habían dado muerte, sino que le habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces David, la gente que con él estaba, alzó su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Abinaón, Jezreel y Abigail, la fue la mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en armadura de alma, y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Melech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos moradores, los podré alcanzar. Y él le dijo: seguidlos, porque ciertamente los alcanzarás y ciertamente librarás a tu pueblo. Y partió pues David y él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga sus vidas. Amén. Esta palabra, el título de esta palabra es restitución, justicia y botín. ¿Cómo es el título de la palabra? Restitución, justicia y botín. Amén. Restitución, justicia y botín. Si nosotros nos metemos en esta historia, porque sigue hasta el versículo 31, y si tenés tiempo en tu casa, léelo. Empezás del capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 30, y vas a entender por qué esta palabra se llama así: restitución, justicia y botín. David llega a un lugar en donde se encuentra que él venía de una guerra, de pelear con sus enemigos, y dice: bueno, ahora me voy a casa, me voy a descansar, voy a disfrutar de mi familia, voy a poner los pies en la silla y voy a descansar de tanto caminar y de tanto cansancio que tengo. Voy a estar con mi familia, voy a disfrutar el día. Ya basta de peleas, ya basta de andar matando enemigos, me voy con mi familia. ¿Cuántos de nosotros queremos eso? Pasar tiempo con nuestra familia, pasar tiempo con nuestros seres queridos. Y cuánto en ocasiones decimos: sí, yo voy con ellos. Y disfrutamos, cuando estamos con nuestros seres queridos, disfrutamos, nos amamos, y gustamos estar tiempo con ellos. Y David
pensaba eso, tener esos planes. Ahora voy con mis hijas, ahora voy con mis esposas, ahora voy con mis amigos y descansamos. Cuando llegó a su ciudad se encuentra de que había sido quemada, había sido arrasada, destruida por los enemigos, los amalecitas. Y ellos se habían llevado toda la gente, todas las mujeres, todos los hijos de David y también de todo su ejército, que eran 600 hombres. Se habían llevado quizás 600 mujeres, y cuántos hijos no dice la palabra, pero sí que habían llevado todo, esposas e hijos de todo integrante de ese ejército. Y cuando llegaron se encontraron de que lo que se había imaginado, lo que se había maquinado en un principio, de que era descansar, de estar bien, de disfrutar, fue transformado en desolación, en angustia. Porque al ver ese panorama, que no estaban las esposas, que no estaban los hijos, que no había nadie, y que estaba todo quemado, todo destruido, todo en ruina, dice la palabra de Dios que ellos lloraron en amargura de espíritu. Lloraron toda la noche, porque se imaginaban lo peor, que sus hijas habían sido violadas, que su mujer habían sido muertas. Se imaginaban lo peor, y por esa razón dice que le vino tanta angustia al alma que lloraron. Y llegado un momento, dejaron de llorar y empezaron a maquinar contra el ungido de Dios. Lo querían apedrear, y la ley dice que tanto apedreaban a los que habían cometido un delito que morían. Y David estaba en esa situación, que en cualquier momento uno lanzaba una piedra, otro le iba a seguir, y así los 600 hombres lo iban a matar a piedrazos. David estaba en una situación que, ¿qué hago? Él estaba también angustiado, él estaba mal por la situación que estaba viviendo, siendo el rey, siendo el ungido, siendo el líder, admirable por todos, porque el día anterior era el David victorioso, el día anterior era el David el victorioso total, era admirado por las mujeres, era envidia sana que tenían sus guerreros, era el hombre que marcaba la diferencia, pero en ese momento era el blanco para las piedras. Maquinaban en matarlo. ¿Por qué? Porque al primero que le encontraban la razón de que le había pasado esto era David, porque él lo estaba guiando, porque él le estaba llevando por lugares para vencer, para a sus enemigos vencerlos. Pero en ese momento él dijo: no, basta de llorar, basta de llorar, ya está, no podemos hacer nada con respecto a lo que pasó. Basta de llorar. Él dijo que se fortaleció en Jehová y salió a buscar al sacerdote Abiatar. Le dijo: tráeme el efod. El efod era una vestimenta que usaban los sacerdotes, y con eso iban y entraban a la presencia de Dios y oraban. Y en esa oración le dijo: Señor, perseguiré a los moradores, los alcanzaré. Dios le dice: sí, porque lo vas a alcanzar. Y ahí empieza la historia, ahí empieza todo el desencadenamiento de lo que es esta palabra. Pero sabes que hay ejemplos anteriores a esto, a esta palabra que es restitución, justicia y botín. Israel, el día que sale de Egipto con todas las riquezas, con toda la alhaja de las mujeres egipcias, y vos decís: pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Si ellos tuvieron 430 años, ¿por qué salen con todo eso? ¿Por qué salen con las alhajas? ¿Por qué salen con los vestidos más hermosos? ¿Por qué? Porque Dios ya había decretado una palabra, un mandamiento sobre ellos, que fue la paga de durante 430 años que ellos trabajaron la tierra, trabajaron ahí en ese territorio en egipcio, pero nunca tuvieron un sueldo, nunca tuvieron vacaciones, nunca le pagaron el salario por los hijos, nunca tuvieron los beneficios de haber trabajado. Y quiero ilustrarte esta predicación con este ejemplo, porque ellos eran esclavos, ellos no tenían la libertad de expresión, de hablar, de decir, de hacer, porque siempre había uno que les decía, y ese era el egipcio. Les decía: andá a buscar paja, y seguía haciendo las casas, andá a hacer barro y seguía haciendo ladrillos. Ella era constantemente sometido bajo opresión. Y Dios, por 430 años, había visto esa aflicción que el pueblo egipcio estaba haciendo a su pueblo escogido. Cuando llama a Moisés, le dice: Moisés, anda, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo. Ve, porque
te he preparado para que tú lo libertes, pero Señor, yo soy tartamudo y esto y lo otro y aquello. Y Él dice, no, anda, porque mis señales te van a seguir. Amén. Y cuando estaba ahí, le dice el mandamiento en el cual es el detonante de por qué un pueblo esclavo, un pueblo que no tenía una economía estable, un pueblo que no tenía, tal vez económicamente bien, estaba todo mal, todo en ruinas. Ellos no tenían un salario, no tenían un sueldo. Pero sin embargo, cuando salen de Egipto en un solo día, lo que tuvo en 430 años en opresión, en aflicción, en angustia, en pobreza y en ruina, Dios lo convirtió en prosperidad y en sobreabundancia. En un solo día. Porque fíjate lo que dice allí en Éxodo capítulo 3, versículo 21. Y yo te daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con la mano vacía, sino que pedirá cada uno a su vecina y a su huésped alhajas, plata, alhajas de oro, vestidos, los cuales podréis sobre vuestros hijos, vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Y voy a decir, pero ¿cómo despojar? Despojar está mal. Dios está ensuciando su reputación de santidad. No, porque la palabra nos dice que Él dio un mandamiento. Dice la palabra de Dios que eso se llama restitución, justicia y botín. Porque por mucho tiempo ellos estuvieron trabajando sin recibir salario. Por mucho tiempo fueron estafados. Por mucho tiempo ellos estuvieron viviendo la injusticia. A vos si te dicen, anda a trabajar 12 horas semanal y no te voy a pagar. Pero vos vas a cumplir con el salario, cumplir con los horarios. Y llegado el momento te vas a quejar y decir, pero si yo trabajé. La palabra dice que el obrero es digno de su salario. Es una protesta santa. Pero yo trabajé, esto es mío, esto me corresponde. Los egipcios durante 430 años le habían estado robando a los israelitas. Y Dios no había sido indiferente sobre eso. Por eso da este mandamiento que cuando ustedes salgan, vayan y pidan cada una de las egipcias de lo que ellos tienen. Y dice que Él había puesto gracia para que eso sucediera. Y esa es la razón por la cual el despojo de Dios no es que Él está ensuciando su reputación de santidad. No. Eso es restitución, justicia y botín. Porque le restituyó todo lo que le correspondía. Le hizo justicia y no injusticia. Y le dio un botín millonario. Amén. ¿Cuándo le dan un fuerte aplauso al Señor por eso? ¿Cuántos conocen la vida de Jacob, la historia de Jacob? Jacob, el engañador, el estafador, pero era de la bendición. Simplemente que la buscó por sus fuerzas, por sus métodos, por su manera, y ahí donde se equivocó. Porque la bendición es la que Dios nos da, esa no añade tristeza, sino que nos enriquece. Y cuando estaba ahí, él se encuentra que su hermano lo quería matar, su hermano lo quería asesinar directamente porque le había robado la primogenitura, la bendición. Y él tuvo que huir, se fue y se refugió de su tío Labán. Labán lo recibe todo bien y él lo primero que hace es enamorarse de Raquel, de una mujer hermosa. Y él dice, yo quiero que tu hija sea mi esposa. Está bien, no hay ningún problema, pero vas a tener que trabajar 7 años. Y los años que trabajó Jacob para Labán fueron 20 años, no 7. Porque el día que se cumplen los 7 años para que Raquel sea su esposa, en ese momento no había luz eléctrica, tal vez ni había velas. Y llegó la noche y le pone a Lea, que era la menor. Y la Biblia dice que el único herido que tenía Lea eran los ojos. Y cuando entra, él, a la oscura, él no veía si era Lea o Raquel. Pasada la noche y en la mañana siguiente se encontró de que le habían cambiado, le habían vendido gato por liebre. Y se enoja y va y protesta, una protesta santa. Dice, no, pero esta no es Raquel, esta es Lea, hay una diferencia tremenda. Y le dice, no, porque nosotros tenemos por costumbre que primero tenés que agarrar la menor y después la mayor. Y dice, bueno, está bien. La semana pasó que ellos se juntaron, Jacob tuvo las 2 esposas. Eso lo pueden leer ahí en Génesis 41, si no me equivoco.
Pero bueno, después buscar porque es una historia hermosa. Y cuando estaba ahí, él trabajó 7 años por Lea, 7 años por Raquel, y después siguió trabajando. Y Labán llegó un momento que dice: ¿sabes qué? Me conviene que vos estés conmigo, porque Dios me ha bendecido por causa tuya. Jacob era el bendito, Jacob era el de la bendición. Y le dijo: me conviene que tú estés acá, ¿qué quieres que haga? Le dijo: no, otra cosa, otra protesta santa. Dijo: no, yo quiero tener mi casa, yo quiero tener mi ganado, yo quiero tener lo que es mío. Y él le dijo: bueno, está bien, ¿y qué quieres que haga yo? Simplemente dame las ovejas, que son blancas o rayadas. Las que son rayadas son mías y las blancas son tuyas. Labán dijo: bueno, así va a ser. Y pasó de que todas las ovejas que parían eran rayadas, y Labán no le paría ninguna. Cada vez Labán se empobrecía más y Jacob se enriquecía más. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Porque Dios había visto cómo él había sido engañado también. Ya recordemos que antes de venir acá, Jacob tuvo un encuentro con Dios y que transformó su vida, que transformó esa maldición que venía encadenando, que era el estafador, el engañador. Cuando se encontró con Dios, ese nombre fue cambiado, porque ya no era el engañador, el estafador, sino que era príncipe con Israel. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo nombre que le puso! Y ahí era el bendito de Dios, el preferido de Dios. Y cuando estaban ahí, viene Labán y dice: no, vamos a hacer una cosa. Las rayadas no son tuyas, sino que las blancas son tuyas. ¿Te parece bien? Bien, listo. Pasó que hace un tiempito y las rayadas se multiplicaban, las blancas se multiplicaban y las rayadas cada vez menos. Viene Labán y le dice: no, vamos a hacer una cosa. Las que nazcan manchadas con negro van a ser tuyas. Las blancas y las rayadas van a ser mías. ¿Te parece? Bien, no hay problema, vamos a hacer así. Y 10 veces le cambió el salario. En esos 20 años que él trabajó, 10 veces le cambió el salario a Jacob. Una injusticia. Bendito era Jacob, bendito es el pueblo mío. Y Jacob se había encargado de hacer injusticia por mucho tiempo. Primero de robarle, después de hacer injusticia. Pero cuando él reconoce que Dios estaba con él, dijo: no, basta, me voy. Ya está, acá terminó. Y cuando él sale, se lleva todas las ovejas, todo el ganado, todos los camellos, todas las riquezas que había acumulado durante esos 20 años. Él tuvo restitución, él tuvo justicia y él tuvo un botín. Nosotros tenemos al Dios de la restitución. Nosotros tenemos al Dios de la justicia y nosotros tenemos al Dios del botín. Nadie le da una cosa si no tenemos eso. Otro ejemplo del cual quiero hablarte en esta mañana es en ese momento en que David y los amalecitas se encontraron. Los amalecitas Dios había dado una orden a Saúl. Saúl eliminaba a todos los amalecitas, exterminarlos. Y él no mató a todos, sino que dejó al rey vivo de los amalecitas y dejó lo más lindo del ganado. Y como él no mató al enemigo, el enemigo se encargó de matarlo a él. Fue una amalecita que lo mató, que lo apuñaló. Fue una amalecita. Y eso nos deja una enseñanza que si vos no matás a tu enemigo te va a terminar matando. Sea cual sea, en este caso una amalecita. Y ellos al dejar vivo a esa amalecita se fueron reproduciendo. Y llegado ese momento que la bronca que había con Israel y los amalecitas se confrontaron. Y eso le quedaba siempre la sangre en el ojo. Algún día me voy a vengar. Algún día me voy a vengar de estos judíos que hicieron un exterminio en mi nación. Y llegó ese momento en donde tuvieron la oportunidad y fueron y saquearon al rey de Israel. Pero pasó que no la mataron, pasó que no se violaron a ninguna de las hijas, pasó solamente que se la llevaron. Y cuando David llega en este momento, él lloró. Yo creo que cuando nos tocan nuestra familia, cuando tocan nuestros hijos, nos duele en el corazón. Y David tenía motivo para llorar, tenía motivo, tal vez vos también tenés motivo por la situación que estás viviendo, de llorar, de angustiarte, de protestar, hacer una protesta santa. Pero tenemos al Dios de la restitución. No creas por un instante que si alguien te robó
no lo vas a recuperar. Si alguien te hizo injusticia, no crea que Dios no te hace justicia por vos. Si por mucho tiempo estabas buscando un botín y no lo encontrás, ese botín está pronto a llegar. Amén. Hubieron hombres en la Biblia como David. Él dijo, él no fue en busca del botín, él ni sabía que se iba a encontrar con ese botín. Él solamente fue y dijo, basta, no lloro más por lo que me sucedió. Dejó de llorar, listo, ya pasó. No puedo hacer nada, no puedo hacer que los abrecitas vengan y me traigan nuevamente, o que no haya pasado esa situación. No lloro más, listo. Me saco el luto de la angustia y me fortalezco en Jehová. Gloria a Dios. Hay gente que hoy en día, en vez de fortalecerse en Jehová, va y se fortalece en los médicos. Hay gente que se fortalece en la lotería porque cree que le va a dar dinero. Hay gente que se fortalece en los brujos, que le dan una solución temporal y momentánea, pero es limitada. Nuestro Dios es ilimitado. Hay gente que se equivoca en buscar la fuerza. La fuerza proviene de Dios. Jehová es mi fortaleza, decía el salmista David. Él es mi pronto auxilio en la tribulación. Él hizo, esto se llama también la senda de la restitución. Porque lo primero que él hizo, dijo, basta. Ya no lloro más por la condición en la cual estoy. Ahora me voy a fortalecer en Jehová. Él es mi escudo, Él es mi ayuda, Él es mi protección. Y cuando hizo, dijo, Abiatar, venía Abiatar. ¿Qué pasa, David? Vamos a orar. Trae el efod, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a esperar una palabra profética que Dios nos hable. Y eso se llama oración persistente. Cuando vos te juntas con alguien de la misma fe, de la misma talla, de la unción espiritual, ahí empiezan a suceder cosas. Tu esposa, tu hijo, tu pastor, un diácono, un líder, alguien que esté en la misma altura de fe. Vos decís, vamos a orar y vamos a llegar una palabra profética de parte de Dios. Él fue y le dijo, Señor, ¿podré alcanzar a estos medio oradores? ¿Los alcanzaré? Y Dios le dijo, sí. Él no se levantó hasta que no tuvo la respuesta. Eso es oración persistiva, orar hasta que Dios traiga la respuesta. Hasta que Dios no diga, sí, anda, levantate. O sí, toma lo que te pertenece. Sí, tener la sanidad. Sí, tener la restauración de tu matrimonio. Sí, anda, que la unción va a venir. Sí, anda, porque el bautismo está ahí presente. En Joel capítulo 2, versículo 25, tenemos algo en lo cual nos marca cómo es una senda de la restitución. Joel capítulo 2, versículo 25, yo dice, por eso te digo que tenemos al Dios de la restitución. Quiero que te lo grabes, iglesia. Tenemos a Dios de la restitución. No importa cuánto nos han robado, no importa cuánto han hecho injusticia con nosotros. Dios nos va a devolver lo que el diablo nos quitó. Y dice, yo restituiré los años que comió la aruga, el saltón, el revoltón, la langosta y mi gran ejército que envié contra vosotros. Aleluya. Esa es una promesa de restauración. Y para estos tiempos, tal vez el enemigo ha venido comiendo tu matrimonio, tu familia, tu hogar, tu vida física, en el área económica, en alguna área de tu vida el enemigo ha venido comiendo. Muchas iglesias se están muriendo porque el enemigo ha entrado, la luz, el saltón ha entrado y ha empezado a devorar. Hoy son iglesias apagadas, iglesias secas, iglesias donde no hay movimiento. ¿Por qué? Porque la luz, el saltón y el revoltón. Pero Dios ha de restituir, aleluya, porque la gloria nuestra de esta casa será mayor que la primera de esta semana. Esa es una promesa profética. Es para estos tiempos. Este varón sabía cuál era la senda correcta. No era lamentarse, no era vivir lamentándose por lo sucedido. Era fortalecerse en Jehová. Era buscar una compañía en oración. Y después ir a buscar lo que le correspondía. Él no buscaba ese botín gigantesco, porque fue un botín gigantesco. A mí me gustaría que cuando vos llegas a tu casa, leas esta palabra. Amén. Y te vas a enterar de lo que yo te estoy hablando. Dice que cuando él fue, los encontró. En 3 días de camino los encontró. Y tuvieron 2 días matando a los amalecitas.
y estuvieron juntando un botín, no solamente sus esposas, sus hijas, lo que les habían robado, sino que todo un botín que sirvió para regalar a la nación de Israel, a 12 tribus donde estuvo él partiendo. Y a ver si te puedo decir algunas. Y dice: y cuando David llegó a Siclag, envió al botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín del enemigo de Jehová. Los envió los que estaban en Betel, en Ramot, en Beguel, en Jair, en Arón, en Sibot, en Esbot, en Rael, en las ciudades de Jarael, en las ciudades del Censeo, de Orma, de Barzán, de Atac, de Hebrón, y todos los lugares donde David había estado con sus hombres. ¡Wow! Fue un botín gigantesco, una riqueza tremenda. Él decía: no, mira, yo pasé por Hebrón, andá y dale este obsequio a Hebrón. Yo pasé por Arán, andá, llévale esto. Por todos los lugares donde David había estado, él fue y le regaló algo de parte del botín. Y dice la palabra de Dios, ahí en 1 Samuel capítulo 30, versículo 19: y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, a los hijos y como las hijas del robo, y de todas las cosas que habían tomado, todo lo recuperó David. Y también David, todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante de este es el botín de David. Gloria a Dios. Era el botín de David. No solamente lo suyo, sino lo que no le pertenecía, lo que era del enemigo, lo que el diablo nos quitó de un principio, Dios nos va a restituir. Amén. Lo que el diablo nos robó, quizás cuando estábamos fuera de la iglesia, en algún mal negocio, en alguna transfugadad que nos han hecho, en algo en lo cual tal vez tuvimos una injusticia, este es el tiempo en que Dios te lo va a restituir. Amén. Este es el tiempo en que a los hijos de Dios nos corresponde vivir en las promesas del Padre. ¿Por qué te digo eso? Porque en la cruz Cristo quitó todo lo que pertenecía al diablo y somos herederos del reino, juntamente con sus riquezas. Lo que hay que cambiar es la mentalidad de esclavo. Lo que hay que cambiar es la mentalidad esa de lamento. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? Sacarte ese manto de luto, fortalecerte en Jehová. Busca una persona que ore persistentemente con vos hasta que Dios te dé una palabra profética y te levantes y vayas a buscar tu botín. No sé cuál es, pero sí que es un botín gigantesco lo que Dios tiene para su iglesia. José. ¿Cuánto conocen la vida de José? El soñador, el hombre que amaba a Dios, el hombre que era apasionado por Dios, y por envidia, por celos, una injusticia. Sus hermanos le tuvieron envidia, le tuvieron celos, lo vendieron como esclavo a Egipto. Su patrón lo metió en la cárcel porque su patrona lo había difamado, cuando él no había hecho nada. Cuando él esquivó al pecado, cuando él huyó del pecado, era justo, era perfecto. Simplemente lo malo que hizo es que Dios había puesto los ojos sobre él. Una injusticia lo llevó a estar años en la cárcel, pero en un solo día Dios cambió su aflicción. En un solo día. Hoy puede ser tu día, iglesia. Hoy puede ser tu día en que Dios te restituya todo. Hoy puede ser el día en que Dios te haga justicia. Hoy puede ser el día que tú recibas el botín. Porque este varón tampoco lo buscó. Este varón ni se imaginaba que después de ese calvario que vivió, después de tanta aflicción, tanta tristeza, tanta soledad, estaba esperando. Ese día Dios no solo le dio honra, sino que le puso en gloria. Lo puso encima de todo lo que le habían afligido. Le dio una familia, le dio hijos. Cuando él no sabía lo que era vivir en familia porque había sido sacado de chico, 17 años fue cuando él dejó su familia. En un día Dios cambió su realidad. En un día solamente Dios hizo justicia. En un día él pudo tener la restitución de lo que le correspondía. Fue el segundo después del faraón. En un solo día. Pero ¿sabes que hay condiciones o pasos a seguir para que puedas
tener esta bendición de la palabra de Dios. Dios. Y el ejemplo último que te dije de José es la punta de lanza, es el detonante. Porque lo primero que él hace es perdonar a sus hermanos. No hay otra forma de recibir la restitución, no hay otra forma de recibir la justicia de Dios, o el botín, o la bendición de Dios, como lo quieras llamar. Es perdonar. Amén, Señor. Y cuando nació a su hijo le puso Manasés, y el que significa Dios me hizo olvidar toda la aflicción del pasado. Señor. Eso es lo que significa Manasés. Lo primero que hizo él cuando llegó a ese momento, dijo: Señor, yo perdono a lo que me hicieron mal. Señor, yo perdono a mi esposo, yo perdono a mi hijo, perdono al papá de mis hijos, me perdono a mí misma o a mí mismo. Señor, perdono al pastor, perdono a la hermana, perdono a mi vecino. Ese es el comienzo, es el primer paso que tenemos que dar para la senda de la restitución. Perdono a mis hijos, perdono, Señor. Es cuando dijo: Manasés es mi hijo, porque fue el que me hizo olvidar de todo lo que viví. Y Efraín, su significado es fructífero, es lo que vivió después. Primero perdonó y luego vino la bendición en sobreabundancia para José. David hizo lo mismo. David fue, oró al Señor, se fortaleció en él, oró, dijo: Señor, perdono a estas personas que maquinaron mal en contra mí. Los perdono porque tenían intenciones de matarme. Los perdono porque no confiaron en su líder. Los perdono, Señor, pero dame una palabra. Dame una palabra para que yo vaya y venza a estos enemigos. No sé qué es lo que la aflicción y la angustia que hay en tu corazón, pero sí es necesario que la saques. Tal vez por una injusticia, tal vez porque alguien te robó la felicidad, la armonía, la comunión. Alguien quizás tocó algo que era tuyo y hoy ya no lo tenés. Pero si tenés al Dios de la justicia, si tenés al Dios de la restitución, si tenés al Dios del botín, al Dios de la bendición. Y cuando nosotros entendamos esto, es lo que tenemos que hacer primero: perdonar a todos. A todos, no importa, no, yo no puedo perdonar porque me abandonó, porque me dejó, porque me hizo esto, aquello. No, no es así. Al que más te agravió, a ese tenés que perdonar. Al que más te hizo doler, a ese perdonando en esta mañana. ¡Aleluya! Oh, sí. Este es un tiempo especial. Un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda esta nación, pero también sobre todo el continente. Y yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Cántalo conmigo. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente.